Ahora también hay las diferencias de forma de practicar posible. Y para mí la posición del zazen es muy perfecta porque con un cuerpo humano y un cerebro humano, una conciencia humana, con todo lo que tenemos de nacimiento, es el máximo de posibilidad del hombre es sentarse en loto, bien derecho, respirar totalmente profundamente y hacer el silencio interior con todo su cuerpo, toda su conciencia, toda su fuerza, su energía, con su sistema nervioso, con sus órganos internos, con todo. Esta postura de Buda, sentarse en loto, es tomar esta postura, es mismo volverse Buda inmediatamente. Es mismo hacer la experiencia de estar Buda. ¿Qué siente cuando toma la postura de Buda? ¿Qué se siente? Bueno, primeramente todo se equilibra adentro, los músculos, los nervios, toda la energía se pone en su sitio, circula bien, la mente se calma y tú puedes ver la totalidad de tu vida, todo lo que va bien o mal, sentir tu vientre, tu plexus solar, verte como en un espejo, un miroir, un espejo, verse exactamente y calmarse y al final olvidarse totalmente, armonizarse a la totalidad. Es la experiencia directa de Dios. No hay separación entre Dios, que es en el cielo, y nosotros. Unificarse a Dios totalmente. Y en la lucha contra el mal, por ejemplo, ¿hay una lucha declarada contra el mal o se lo acepta como parte de uno? Esto es nuestra civilización la civilización judeo-cristiana, tiene mucha contradicción con el bien y el mal, el ángel y el demonio, cosas así. Pero en Oriente no es tan así. Se dice que el Buda tiene su cara de ángel y su cara de demonio. Y cada uno debe aceptar sus dos lados. Pero no es lo mismo el bien que el mal, ¿o sí? No hay una postura, hay que acercarse más. El bien depende del mal y el mal depende del bien. Si no hay bien, no hay mal. O sea que es como luz y sombra. Si tú haces foto o cine, no hay que elegir la luz es bien, la sombra es mal. Es una relación entre los dos que hace la belleza de las cosas. ¿Cómo luchan o no? En realidad creo que no luchan contra nada, pero ¿cómo se manejan con las tentaciones, los vicios, las tentaciones? Sí, se dice que un poison, un veneno, sí. entre la medicina y el veneno es muy difícil saber. Por ejemplo, beber un vaso de whisky te hace bien, te pone bien, te relaja, pues es una medicina. Pero si tú tomas cada día una botella, es un veneno. Y todo es así. El sexo puede estar una medicina, puede estar un veneno. Y todo es igual. Pues traemos tu equilibrar nuestra vida y de transformar las cosas venenosas en medicina. Esteban, usted intuye que en Occidente hay mucha gente que demanda de técnicas orientales como el Zen, que inconscientemente la practican. En Occidente. En Occidente. ¿Por qué cree que está de moda en Occidente la filosofía oriental? Para mí no es mucho de moda. Tengo muy pocos discípulos que son gente que comprenden de verdad, que integran esta dimensión en su vida
Hay muy poca gente que hace esto. Me gustaría que mucho más realizan la importancia de esta responsabilidad del ser humano de grandirse para enfrentar a la dura realidad de ahora. Necesitamos gente responsable, gente fuerte, gente imaginativo, creativo, gente justos, gente honestas. Necesitamos cambiar todo el mundo en un mundo bueno y no es tan de moda así. Pero Occidente está mirando un poco más a Oriente, la literatura, el cine. Sí, pero no entienden mucho, es un poco folclórico. No le toman de realidad en su vida para hacer algo. Antes de morir, su maestro Dejimaru le dijo que hiciera conocer en todo el mundo la sabiduría del Zen. Seguro. ¿Ah? ¿Cuál es la sabiduría del Zen? Los secretos del Zen. Es realizar lo que es de verdad el ser humano, el sitio que debe tomar en la planeta, en el universo. Su responsabilidad, su sitio, su verdadero trabajo de ser humano. No es como ahora que el mundo es totalmente loco. Tenemos que realizar nuestro sitio aquí y vivir en felicidad y armonía. Bueno, es la razón por la cual los maestros quieren que todo el mundo realice esto y que vivemos la felicidad de una vida muy simple y muy fantástica.